Bien, nuestro primer invitado, Fernando Tuesta Soldevilla, quien ha sido jefe de la OMPE, politólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos ayuda a analizar los resultados de estas elecciones regionales y municipales. Señor Tuesta, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. El proceso no se ha acabado, es decir, y no me refiero al conteo en sí, sino porque este conteo ya nos está dando las pistas de que hay gobiernos regionales que van a tener que disputarse en segunda vuelta. Sí, hay segunda vuelta en elecciones regionales desde el 2010. Las dos primeras elecciones regionales, 2002 y 2006, no las hubo. Se introdujo este mecanismo para el caso del gobernador y vicegobernador. Y esto ha traído algunas consecuencias que ahora paso a señalar, pero antes, efectivamente, ya está casi confirmado que al menos en 9 regiones habrá una segunda vuelta. Vale decir, ningún candidato logra superar el 30% de los votos, que es el umbral que exige la ley para ganar en primera vuelta, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una confusión. Los consejeros se eligen en primera vuelta y solo en primera vuelta, y si bien es cierto aparecen en lista, cada uno representa una provincia. ¿Qué consecuencias trae esta segunda vuelta? De mi punto de vista, mal diseñado, es que a diferencia del alcalde, que siempre tiene mayoría y que obtiene, cualquiera sea su votación, la mitad más uno de los regidores en cada municipio, en el gobierno regional, con esto de la segunda vuelta, aparecen gobernadores que no tienen mayoría. Y esto es un problema. Y este es un problema. Y ese es el problema que van a tener muchos gobernadores y al separar, me refiero, por un lado, la elección de gobernador y vicegobernador, y por otro lado, la lista de consejeros regionales. Esto es lamentable porque esto crea problemas en la misma gestión de los gobiernos regionales. De acuerdo, si hacemos una analogía es como lo que pasa con las presidenciales, digamos, no en la manera de votar, sino tener un presidente que no tiene una bancada sólida en el Congreso de la República. Entonces, las decisiones que pueda tomar se podrían ver obstaculizadas por una oposición en el Consejo Regional. El símil en parte es certero, pero siempre es así la diferencia en todos los países, porque estamos hablando de un ejecutivo y un legislativo. En este caso, los consejos no son estrictamente un legislativo, pero sí pueden operar en obstruir una gestión. Los municipios y los gobiernos regionales son pensados justamente, básicamente como ejecutivos. Tienen indudablemente un nivel de control, pero ese nivel de control no debiera llevar a obstruir. Entonces, ¿qué ocurre con los gobernadores? En muchos casos tienen que construir una mayoría, y estas mayorías no las construyen así nada más. Muchas veces lo que hacen entonces es provincializar el presupuesto para generar aliados al interior, lo cual no es necesariamente bueno, y repartir. Y entonces la región, que debe ser un espacio mayor, un espacio de integración mayor, se convierte al contrario, en su contrario, en la fraccionamiento de mucho de lo que hace el gobierno regional. Pero bueno, esto es también, me refiero a no superar el 30%, el bajo apoyo que reciben muchas candidaturas y en general lo que estamos viendo en nuestro país, salvo excepciones. Lo hemos visto también en los distritos de Lima. Repito, el fraccionamiento es producto también, y a su vez produce, digamos, un tipo de representación que es difícil de llevar adelante en el momento en que se tienen que cumplir las funciones. Por otro lado, también hemos visto cómo se compran voluntades, ¿no? Desde los gobernadores regionales hacia los consejeros, en el caso de Arequipa, por ejemplo, claro, ¿no? pero por eso, ¿no? Si tú tienes una mayoría, no tienes que estar necesariamente haciendo este tipo de
de prácticas. Acá se convierte, repito, en casi una necesidad, ¿no? En este análisis respecto a los resultados de las elecciones regionales y municipales, ya se ha hablado entonces de, digamos, la debilidad de los partidos nacionales, cosa que no es nueva, por cierto. Pero cuando regresemos de la pausa, hablemos precisamente de estos movimientos regionales y cómo es que finalmente estos deberían fortalecerse e institucionalizarse, porque muchos de ellos solo se presentan para esta u otra elección y de ahí mueren. Su tiempo de vida es muy corto, ¿no? Y lo que se necesita es precisamente una mejor y mayor representación. Le pido por favor a Fernando Tuesta que nos espere un par de minutos, son las 8:15, escuchamos a los anunciantes y volvemos. Esto es Ampliación de Noticias. Omar, Mariluz y Mabel Huertas lo acompañan hasta las 10 de la mañana, pues analizando junto a especialistas la coyuntura nacional. Omar, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días. Y efectivamente estamos conversando con Fernando Tuesta, analista político, jefe además de la OMB, profesor de la Universidad Católica. Señor Tuesta, a ver, para continuar con este tema de las segundas vueltas y tratar de entender si el panorama electoral está cambiando, ¿cuántas segundas vueltas o en cuántas regiones se va a pasar a segunda vuelta? Y si estamos frente a un número mayor de lo que tuvimos hace 4 años. Son 9 hasta ahora, por confirmar, que pasan a la segunda vuelta. El número, desde el 2010, en estas 4 elecciones, ha variado. No mucho, sin embargo, entre 9 y 14 han habido segundas vueltas. En esta ocasión, sin embargo, hay algunos casos que no pasan a la segunda vuelta, pero con las justas han superado el umbral mínimo, que es el 30%. Ahora, yo le había dejado una pregunta antes de ir a la pausa sobre cómo institucionalizar estos movimientos regionales, porque finalmente está claro que los partidos nacionales no tienen esta llegada, ¿no? Pero estos movimientos regionales, muchos de ellos también surgen momentáneamente, ¿no? Y ahí precisamente lo que se pone en riesgo es la representación. En principio, ¿por qué fallan los partidos nacionales en regiones y cómo deberíamos institucionalizar o darle fortalezas a esos movimientos regionales? Bueno, es una pregunta bastante compleja, Mabel, pero sí te puedo decir que en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política incorporamos algunas modificaciones que podían ayudar justamente en ese sentido. El fracaso de los partidos nacionales tiene que ver con la desafección a la política, su desempeño, pero esto no es nuevo, estamos como 3 décadas en lo mismo y que se ha pronunciado. Entonces, los movimientos regionales, para empezar, no son regionales. Hay que recordar que la región era justamente un concepto que tenía que ver con un procedimiento, o sea, era el fin de un procedimiento en donde se confluían espacios mayor que los departamentos. La región era la suma de 2 o más departamentos contiguos. Esto fracasó en el 2005 con el referéndum regional. Entonces llamamos regiones a lo que siempre han sido departamentos. Y entonces los movimientos así creados lo son solamente departamentales. No existe en el Perú, por ejemplo, un movimiento realmente regional del sur andino. O del oriente peruano, o del norte, ¿no? O del centro del Perú. No existe. ¿Por qué? Porque hay demasiados incentivos para permanecer en sí mismos. Hay, en realidad, espacios de poder mucho más, digamos, apetitosos en aquellas instancias, y como tú bien has dicho, en realidad son vehículos electorales. Los problemas que tienen los partidos nacionales se reproducen incluso en mayor envergadura a nivel de esos espacios así llamados regionales. Es decir, por ejemplo, son organizaciones altamente personalistas, no tienen casi organización
Y lo que hacen, y así les ganan a los partidos nacionales en muchos casos, además que estos ya son débiles, en que reclutan, porque el jefe, el dueño de este movimiento, tiene la inscripción, la guarda en la gaveta y espera 4 años, y luego recluta candidatos a quien solamente le exige ponerse la camiseta, y de esa manera todos ganan, ¿no? Y entonces, pero pasan los 4 años y vuelven a sumergirse se suspenden en el tiempo, pero tienen la inscripción. En la Comisión de Alto Nivel presentamos una propuesta para la pérdida de inscripción, y que sin embargo el mismo Congreso de la República la ha dejado suspendida a su vez, y que no se aplica en este caso. Entonces, allí donde hay factores que permiten, incentivan este tipo de movimientos, evidentemente los aventureros, los que están fuera de la política e ingresan porque ahora se ha convertido en un espacio donde se puede no solamente ganar votos, entonces vamos a reproducir más de lo mismo, que es lo que realmente con las mismas reglas y la misma oferta estamos viendo con estos resultados de elecciones regionales y municipales. Pero es decir, señor Tuesta, el incentivo para estos líderes políticos de movimientos regionales es permanecer los 4 años si es que ganaron la región, y luego suspender la posición del partido porque no pueden reelegirse y esperar otros 4 años. Bueno, el partido no se reelige, o el movimiento no se reelige, pero pueden pasar, como ha ocurrido y lo hemos visto, de haber sido, por ejemplo, gobernador, ahora a candidato a la alcaldía provincial o a la inversa, tratando de hacer, y no está mal, carreras políticas, pero ese es por el lado del movimiento regional. Pero hay otro tema, que son los líderes regionales que en realidad cambian de camiseta, lo que antes llamábamos el transfugismo. Sí. Lo único excepcional es que alguien se mantenga en una misma organización. Ahora, todo es el fenómeno de pasar de un lado a otro, porque no existen fidelidades en organizaciones, porque estas tampoco se construyen sobre esa base de identidades programáticas o antes también ideológicas. Otra cosa que también preocupa, y ya que hablamos de estos movimientos regionales, sus debilidades, tanto como de los partidos políticos, es los filtros que tienen, ¿no? Porque nuevamente cuando revisamos este cuadro de quienes van a una segunda vuelta, vemos inclusive que hay competencia entre personas que tienen denuncias y que tienen investigaciones. Es el caso de Pasco, el caso de Moquegua. A ver, ahí son 2 cosas, ¿no? ¿Cómo? De Tacna. De Tacna también. Ahí son 2 cosas. 1, el movimiento regional, ¿no? Y 2, también los electores. O sea, el problema es de ida y vuelta. Bueno, existe también en la votación un pragmatismo. Algunos electores probablemente sí conocen de estos antecedentes, y a pesar de ello votan, porque quizá dicen, bueno, esta frase cínica y penosa de roba pero hace obra, Sí, ¿no? pues. Que está en un sector instalado. Y porque además la otra oferta, las alternativas, no son para el elector probablemente viable. Ahora, esto lamentablemente, como tú bien has dicho, no solamente se ha instalado, sino se reproduce pues de manera ya alarmante. Pero las reglas posibilitan, las normas lo posibilitan, porque también es cierto que no puedes estar excluyendo de manera tan, fácil en un buen sentido. El marco normativo excluyente en el Perú es uno de los más rigurosos de América Latina. Nosotros estamos excluyendo o impidiendo la postulación de sentenciados en primera instancia, cosa que no ocurre en muchos países. Y no vamos a decir que nuestro país es el más corrupto de toda América Latina, de ninguna manera. Perfecto, muchísimas gracias, señor Tuesta, por esta entrevista. Fernando Tuesta, expresidente jefe de la OMPE, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 8:28 de la mañana. Vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más.